Muy buenas noches. Oiga, qué bueno ha estado este debate a lo largo de la semana a raíz de la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no solamente por la manera en que se dio la renuncia, sino que hemos tenido una muy buena reflexión, me parece, sobre el tema de la división de poderes, de si hay un intento por parte de este gobierno de concentrar el poder y de capturar a la Corte una vez que el presidente y su partido Morena ya controlan el poder ejecutivo y el poder legislativo. Hoy vamos a concluir este debate, hoy jueves, en el entendido de que seguramente en el futuro vamos a estar regresando a este tema, sobre todo ahora que el presidente presente su terna para sustituir al ministro Medina Mora. Me da mucho gusto recibir, como todos los jueves, a Sabino Bastidas. ¿Qué tal? Sabino, muy buenas noches. Y en esta ocasión nos acompaña Maite Azuela. Maite, muy buenas noches. Gracias por venir. Gracias. Y Hernán Gómez. Buenas noches, buenas Leo. noches. Empecemos contigo, Sabino. Bueno, lo primero que yo quisiera apuntar es, teníamos un sistema político en el pasado que dirimía sus controversias en una pirámide que encabezaba el presidente de la República. Sí. No era un sistema estrictamente de legalidad. Nuestra gobernabilidad política y la gobernabilidad de la clase gobernante pasaba por ese arbitraje supremo del presidente de la República. Al optar por la democracia y transitar un poco de ese gobierno autoritario a un gobierno más democrático, teníamos que crear un mecanismo de resolución de conflictos en la élite política, y creo que con una buena visión de Estado, en 1995, el presidente Zedillo diseña una nueva Suprema Corte de Justicia que claramente tiene un componente de legalidad, es un tribunal de constitucionalidad, esa es su función, pero lo dotó de instrumentos que fueron muy útiles en el proceso de transición democrática, como la acción de inconstitucionalidad o la controversia constitucional, que le permitieron a la Corte ser árbitro en problemas políticos en los que ya no podía dirimir el presidente de la República. Y se convirtió en el árbitro entre partidos políticos, se convirtió en el árbitro entre poderes locales y municipales. Como debe ser en una democracia. Como debe ser en una democracia, pero un poquito más allá. O sea, lo que quiero abonar es a esta discusión que se ha planteado respecto a si la Suprema Corte de Justicia de la Nación es o no contrapeso, es o no oposición. No, oposición ya hemos dicho que no, pero contrapeso desde luego, ¿no? Claramente es contrapeso, pero no todo el mundo está muy claro en el papel de contrapeso, no es un árbitro allá en el Topus Uranus que allá a ver cuándo resuelve, es alguien aterrizado. Por lo tanto, este árbitro que tiene una naturaleza de decisión tan fina, hay que cuidarlo mucho porque este es el instrumento que hoy dirime buena parte de las controversias políticas. Y por eso creo que es tan importante, primero, la manera como renuncia el ministro Medina Mora, que yo creo que la clave está en que todavía hasta este momento no tenemos oficialmente señalada la causa grave, y me parece lamentable que el presidente la haya Ni lo tendremos, aceptado. No sé. Bueno. No sé por qué estamos en una caja de cristal, pues sí, y poco a poco se van sabiendo las cosas. Sí. A mí me hubiera encantado escuchar al ministro Medina Mora eventualmente diciendo, a ver, la razón por la que estoy renunciando es esto, y salir a denunciar lo que, por cierto, ayer el presidente de la Corte insiste otra vez y denuncia las presiones de un presidente de la República. Digo, si pasó eso, o pasó algo, o lo que haya sido, lo importante es que Medina Mora... Empieza a haber filtraciones en la prensa de que pero sí son lo presionaron. Lo grave es que institucionalmente no procesemos y drenemos, porque la Corte vive de su prestigio. Yo creo que sí, lo grave es que parece que hay un pacto de cúpulas, ¿no? Porque se están filtrando algunas de las posibles razones graves por las que el ministro Medina Mora renuncia. Que son presiones. Que son presiones, pero ojo, yo creo que la presión podría detenerse si cualquiera de los elementos que se le imputan para presionarle no fueran verdad, fueran falsos. Pareciera que el ministro está aceptando que algunos de ellos o que las investigaciones de las que está haciendo parte, pues probablemente estén bien fundadas. Y creo que aquí, pues, este posible pacto de cúpulas lo que está delatando es, primero, que hay algún acuerdo. Hoy el Universal, en una de las columnas de Maldonado, revela, ¿no?, que además de que paralelamente esta agencia de investigación pues está diciendo, oigan, aquí tenemos una posible apertura, o que liberó los recursos del narcotráfico el ministro Medina Mora, además está implicando a sus hermanos. Y hoy la revelación es
estaban bloqueados los recursos de los hermanos y del propio ministro, ya nada más se quedan bloqueados los recursos de uno de los empresarios vinculados con esta liberación de recursos. Y sí es muy impresionante saber que parece que el pacto no solo va en términos de que sea una salida digna, aunque veamos que está fangosa, que hay falta de higiene, pues es digna porque no sabemos por parte de la propia voz del ministro o del presidente o del legislativo cuáles son esas razones. Bueno, digna. Digna en el sentido de que digna porque no están haciendo explícitas. No, las bueno, razones, digna no para el sistema, para el régimen. No para político. el régimen, digna Exacto. para Medina Mora. Por eso hablo de este pacto de cúpula que me parece muy preocupante. Ahora, creo que se abre una posibilidad porque Medina Mora no debió de haber sido ministro. Eso lo podemos discutir profundamente. Tenemos, supongo, todos en esta mesa razones para corroborarlo. Pero creo que se abre una oportunidad para fortalecer este contrapeso de poderes y está en las manos del Senado, ¿no? Hablamos mucho de la presión del presidente para retirar a Medina Mora. Puede ser o no puede ser, no tenemos pruebas, pero tenemos indicios, ¿no? El Lo Senado que sí tiene que aprobar. es que hay una oposición en el Senado con los suficientes votos para detener cualquier terna que no sea digna de un poder judicial. Salvo que el presidente lleva las de ganar, Maite, porque puede presentar una vez, se la pueden rechazar, puede ser 2 veces, y a la tercera impone el presidente, cosa que no se ha dado. Pero creo que no se ha dado, por eso creo que el Senado tiene ahora sí la posibilidad de pararla, ¿no? Hernán. Yo creo que alarmarse porque haya un pacto de cúpulas me parece un poquito ingenuo, Maite, porque la política es un pacto de cúpulas. Pero cuando y de está el eso Poder se Judicial trata, de por medio hay que alarmarse, Hernán, también. No seamos ingenuos. No seamos ingenuos. Lo que yo creo es lo siguiente. A ver, claro que sí, en el mundo ideal debería aclararse las razones de la renuncia del ministro. No hay un responsable exclusivo de que no se aclare. Por un lado, no hay una reglamentación clara de qué significa causa grave, ¿no? Un ministro puede renunciar solo por causa grave. Pero como eso no está escrito en ningún lado qué es causa grave, pues las interpretaciones se pueden dar. Incluso la interpretación de Martí Batres tautológica de que causa grave es que renunció. Bueno, pero ahí todos son responsables. Desde Medina Mora, que en su carta no lo explica, desde el presidente de la República que le acepta la renuncia sin cuestionarle, desde el Senado donde todos los partidos aprueban, entonces hasta el propio presidente de la Corte que hace unos días en una entrevista en Canal 11 dice, es una decisión personal, yo la respeto. Personal es igual a causa. Una causa grave es personal. A ver, ¿cómo no? O sea, yo creo que ahí también el presidente de la Corte tiene un papel. Pero lo que yo creo es que esta fue una salida política y visto en retrospectiva, me parece que políticamente fue lo más inteligente para todos. Es decir, a la Suprema Corte no le hubiera convenido y la hubiera debilitado muchísimo un largo proceso para desaforar a Medina Mora o para hacerle juicio político. Hubiera perjudicado mucho a la Corte, hubiera perjudicado al presidente de la República porque Medina Mora se hubiera puesto en un papel de víctima, de perseguido político. El propio presidente hubiera parecido peor de lo que está apareciendo hoy como alguien que está queriendo intervenir en la Suprema Corte. Yo creo que a todos los políticos que lo apoyaron para llegar al puesto les convino. Entonces, al final de cuentas, creo que políticamente fue lo más inteligente. Estoy contento con lo que pasó, pues no. Aquí en la mesa han pasado colegas de ustedes que han dicho que lo contrario, que lo conducente era el juicio político. Eso es larguísimo. Yo sé, pero para el régimen político. A ver, Sabino. Lo que yo creo es que hay que entender que estamos en el vértice de la resolución de conflictos constitucionales del Estado mexicano. Sí. Claro. Que un error en la manera de procesar la renuncia de Medina Mora y por lo tanto el nombramiento del nuevo ministro ataca de legalidad y de legitimidad todas las decisiones de la Suprema Corte de la siguiente era. Es decir, no podemos correr ningún riesgo en términos institucionales y creo que aquí se ha visto mucho la parte política personal y no la parte institucional de la Corte, que para mí es el bien jurídico tutelado, si me permiten utilizar términos de abogado. Finalmente es un tema de qué preservamos. A ver, en términos personales, para el ministro Medina Mora, que yo coincido con Maite, nunca debió haber sido ministro de la Corte y debieron haber escuchado los colectivos, la sociedad civil. No, es que... pero no, hay un pecado de origen. Sí, pero después de un error todo lo demás son consecuencias.
O sea, si tienes un ministro Por cierto, en bajo 6 sospecha. años yo he dicho, bajo ese mismo argumento, pueden presionar a Yasmín Esquivel para salirse del cuerpo. Y pueden presionar a Bajo otros, ese mismo Pero hay argumento, ¿eh? distintos y pueden elementos. presionar a otros ministros. Sacó a Medina Mora con el argumento de que nunca debió ser ministro. A esto voy, ni a de esto qué. voy. La parte personal, que un poco el debate en el que todos nos hemos metido, es la parte personal de Medina. Sí. La parte personal del ministro Saldívar defendiéndose en los medios de manera inusual, unos a favor de que esté en Twitter y otros en contra. Yo soy de los que cree que un presidente de la Corte habla por sus sentencias y que su rol debe ser mucho más respetuoso, Discreto. cuidadoso y discreto. Y yo creo que la Corte sí es un órgano que responde a la política del Estado mexicano, pero no entra a la politiquería de discutir contra un candidato, un expresidente, otro expresidente. Eso no es. Para eso los preservamos en términos institucionales. Pero lo que está diciendo Hernán es que si el bien a tutelar es el régimen político, que lo que más convenía era esta salida. Pero es que ¿cuál fue el Y ahí diseño? hay una Pero diferencia. ¿cuál Yo es el sí tengo diseño una institucional? A eso iba. El diseño institucional de la Suprema Corte de Justicia es transeccional. Un ministro de la Corte dura más años Sí, que un claro. sexenio. Ganan un chorro de dinero. Tienen inmunidades a todo. Bueno, pero así era el diseño porque los que idearon este sistema en la división de poderes correctamente desde mi punto de vista veían como el poder más frágil frente al Ejecutivo y al Legislativo y por lo tanto una manera de proteger al judicial es con periodos largos ¿Por qué no empleamos? de servicio. ¿Por qué el ministro Medina Mora no utilizó los instrumentos de la permanencia Sí. y de libre juicio? Porque evidentemente alguna preocupación tendrá en sus asuntos Lo presionaron personales para haberse ido. Bueno, lo A ver, lo que- presionaron. A ver, Maite. Yo sí- Va Maite y luego... Yo no estoy de acuerdo en que haya sido el mejor de los escenarios para todas las partes. Yo creo que todavía la Corte tiene una oportunidad de no debilitarse. Sin embargo, creo que una de las cosas que la Corte está protegiendo permanentemente es la Constitución. Y este proceso va en contra de la Constitución, en tanto, aunque no se tenga cumplió. claridad y detalles sobre cuáles son estos actos graves, tuvieron que haber llevado un proceso higiénico y ahora sí que perfectamente detallado de cuáles eran las razones por las que el ministro renunciaba. No lo están haciendo. Ahora viene la siguiente etapa y creo que es donde pueden resarcir estas fallas. Sí. Y sí creo que tiene que ver ya desde el propio equilibrio de poderes, desde cuál es la terna que manda el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y aquí vamos a ver qué tanto su presión traía detrás la intención de controlar al Poder Judicial. Eso Yo sí. quisiera pensar que no y que va a mandar una terna con aval de académicos que traigan el suficiente mérito y conocimiento en temas jurídicos y sobre todo que traiga, de acuerdo con el artículo 95, que era con el que Medina Mora no cumplía, que hablaba de que pues para que ser ministro de la Corte necesitas tener bien probada pues tu reputación. En el caso de Medina Mora no era así y así pasó. Ahora, ¿qué sigue? Resarciendo este proceso con una buena terna, insisto, el contrapeso no solamente está en el judicial, en este momento va a estar en el legislativo y es cuando en el Senado Sí, hay la una minoría. oposición no va a tener la posibilidad se de ser Hernán. A ver, yo dice Maite, una operación higiénica. Yo creo que fue una operación... constitucional, Hernán, no solo Sí, higiénica. yo creo que fue una operación quirúrgica, práctica, efectiva políticamente. El brazo estaba medio gangrenado y se decidieron cortárselo, acabar ahí la discusión, porque esto hubiera sido sumamente largo y costoso para todos los actores políticos. Perdón, Hernán, déjame... No estoy hablando desde un punto de vista moral o ético. Pero Simplemente- el hecho de que se haya realizado de esta manera sí disparó, generó una serie de especulaciones Sí, y voy a donde eso, si me permites. muchos colegas nuestros, aquí lo han dicho, han especulado diciendo esta es una captura por parte del Ejecutivo Y ahí es donde Legislativo vienen las del exageraciones Judicial. No, y bueno, las paranoias. porque no hay explicación. Porque Cuando hay vacíos de yo creo que información, sí, se pero, llenan con especulaciones. Yo Hernán. creo que, a ver, había materia y hay para eventualmente juzgar a Medina Mora, sí. ¿Es un ladronzuelo? Lo es. No, Por hombre, otro qué lado, barbaridad. había... Oye, es había- inocente hasta que el no se le gobierno compruebe lo utilizó. contrario. yo no haría- hombre. Pero, let's Sí. face it, el gobierno lo utilizó para quitar a un ministro que le incomodaba o que no le gustaba, también. Ah, bueno. También A ver, aceptemos pero es que esas sí. son Y dos entonces, cosas ¿qué te diferentes. dice misma eso? manera, Pero son dos cosas diferentes. Sí, a ver, de la Hernán. misma manera que lo hubiera hecho cualquier otro gobierno. O sea, cualquier gobierno trata, en la mayor medida de sus posibilidades,
de no tener una corte en contra y de tener una corte más o menos donde que no le vaya a generar una parálisis de su agenda. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te puedo hacer una pregunta rápida? Que este gobierno no prometieron... quiere capturar a la corte, quiere controlarla. Es un gobierno autoritario. Esas son exageraciones. Nada más te puedo hacer una pregunta, Hernán. Que es importante cuidar mucho los perfiles. Sí. Te puedo hacer una pregunta. Para no alentar especulaciones. Tú estás diciendo, todos los gobiernos tratan de hacer esto. Si nada más que este gobierno prometió ser diferente. Pero todos los gobiernos prometen ser diferentes. Ah, bueno, Leo. entonces pues todos prometen ser diferentes. Y pueden lo que estás ser diciendo, diferente en la medida de las posibilidades y de la política. Se van a enojar real. mucho en Palacio Nacional, porque si hay algo que el presidente le enoja, es que digan que son iguales que los del pasado. Yo no creo que sean iguales. Yo no creo que sean ¿Estás diciendo eso? Pero todo gobierno promete ser diferente y luego en la realidad se puede o no cumplir en mayor o menor medida. Bueno, yo creo que estás diciendo eso, pero a ver, sabido. Lo peor que le puede pasar a la Corte es quedar bajo sospecha. Y lo peor que le puede pasar a la Corte es que sus resoluciones en el futuro ya tengan sospecha de cualquier índole. No ha sido sencillo este tránsito de la Suprema Corte de estos últimos años. No. La Corte priista del priismo autoritario pasó a un priismo un poco menos autoritario. Después pasó al panismo de arribista y después al panismo duro. Después regresó al priismo. O sea, las etapas, Pero nunca habíamos tenido una Suprema Corte con resoluciones tan importantes como las hemos tenido en los últimos 20 años. Por eso es el valor. La verdad. Por eso es el valor de esta Corte. Claro. Lo que estoy apreciando es que hay que reconocer el significado de esta institución, que no puede quedar bajo sospecha el hecho de que un ministro de la Corte haya renunciado. O sea, ahí no se puede hacer asepsia, en el sentido de decir, a ver, aquí tenemos un ministro que tiene un problema, y ya renunció porque está bajo sospecha, porque ahí está el artículo de Salvador García Soto, y ahí están los artículos de los trascendidos de un lado y de otro. Mismo, y ahí está la declaración del propio presidente de la República en la mañanera, diciendo que se retiró por razones de que está sujeto a una investigación. A ver, aquí nada de que ya se acabó y que la vamos con el futuro del nuevo ministro. No, nada que se murió si me debía. Aquí lo que necesitamos saber, y hay que exigir como sociedad, es qué fue lo que pasó con el ministro, y el ministro tiene que dar la cara y ponerse enfrente de la sociedad y decir, pero lo que menos quiere el ministro, hombre. Pero no es el único. Pero yo voy a... No es el único. También es el presidente de la República, también es el Senado de la República. No, lo que no quiero es echarle tierra al pasado y decir, ya quedó y muere enterrado. Yo quisiera ir a ese punto. Yo quisiera ir a ese punto. Porque por eso insistí con mi primera participación diciendo, es muy preocupante que los recursos que se le habían bloqueado al ministro o exministro Medina Mora y a sus hermanos se hayan liberado y solamente se mantengan bloqueados. Bueno, eso es lo que dice un columnista. Eso es lo que dice, ¿no? Que tiene documentos que lo prueban. Vamos a darle ahora sí que el beneficio de la duda. En caso de ser así, esto está delatando ya un pacto no solo para una transición pues pausada y segura de quién va ahora a ocupar el espacio del ministro, sino también de impunidad. Claro, y eso es lo que yo creo que tenemos que atender, ya no solo la inconstitucional y la poca higiene del proceso, sino la impunidad que puede haber contra Medina Mora. Parte de la impunidad es parte de esta operación quirúrgica que fue lo menos costoso. Es costosísimo para el país, ya no solo para la Corte. Es que estás pensando más como ONG que como alguien que tiene que enfrentar la responsabilidad de gobernar un país. Mira, yo sé que tú te consideras un estatista, pero si te lo consideraras como tal, tendrías que velar justamente por el Estado. A mí lo que me preocupa es que hay una paranoia de que avanzamos hacia el autoritarismo y siempre es paranoia. A ver, siempre está presente esa paranoia cuando hay gobiernos de izquierda. Defender la impunidad. Porque las mismas prácticas. A ver, va Maite y luego. Me interrumpiste porque ni siquiera había acabado. Defender la impunidad. Defender la impunidad en términos de pensamiento estatista me parece lo más catastrófico. No estoy defendiendo la porque justamente a lo que tendrías que apostar es que este proceso se está tejiendo cuidadosamente para que en un momento dado puedas hacer un juicio político contra el exministro. Ojalá vaya para allá. Lo que creo es que hay que revisar incluso los antecedentes. El Poder Judicial mismo y los integrantes, y esto está medio olvidado porque se quedó en el tintero, intentaron detener o incluso darle vuelta al nombramiento de Medina Mora. Él estaba en una de las salas en donde 4 de los ministros a la sala a la que él pertenecía empezaron a revisar si la propia Corte podía impugnar su nombramiento. No sé si lo recuerdan. No, yo no recuerdo. Y fueron los 4 ministros con sus votos. En ese entonces pues estaba Juan Silva, estaba Margarita Luna Ramos y estaba también, pues creo que está Dayan y Francisco Franco.
Y los No, es Francisco cuatro, Franco. ¿qué es? Franco. Fernando Franco, perdón. Y los 4 ministros, en la misma sala, Medina no pudo votar, empezaron a revisar si la Corte podía impugnar nombramientos. Creo que este antecedente tendremos que verlo en caso de que ahora con el nombramiento, si el Senado no lo detiene y la propia Corte revisa que al compañero que nombran puede poner en riesgo el equilibrio de la Corte, pues pueden ellos mismos impugnar. Este Híjole. antecedente es importante revisarlo. A ver, lo de la impunidad, eso está bueno, porque impunidad. también este gobierno prometió acabar con la corrupción, acabar con la impunidad. Sí. Y acá tú lo que estás diciendo es le dieron una salida a Medina Mora y pues va a quedar impune. Si es cierto El combate a lo la que se dice. impunidad y a la corrupción se hace, nunca está libre de cálculos políticos. Por parte de ningún gobierno, pero ni el que se diga más santurrón del mundo está libre de cálculos políticos. O sea, yo creo que eso es llamarse a engaño. Estamos hablando de una cuestión de grados. ¿Con qué tanta impunidad está dispuesto qué tanta impunidad está dispuesto a permitir un gobierno u otro? Yo creo que este gobierno tiene mucha menos tolerancia a la impunidad, a la corrupción, etcétera, que otros que hemos tenido. Pero de que la hay, digamos. Yo sí creo que es muy importante esto que decía Maite de la sucesión. O sea, ¿qué es lo que viene? Porque hemos discutido mucho qué pasó y no estamos hablando de qué es lo que sigue, que ya a esta altura es lo más importante. No, porque eso es... sí, quién sabe. No, sí. Porque Pero lo que es sí cierto. también en términos de impunidad. No, Si el presidente aquí insiste en ¿cómo que los aquí no dos ha pasado perfiles... nada? Después discutimos el termino futuro. esto. Bueno, A ver. si el presidente insiste en los dos perfiles que no están preparados, que ya pasaron 2 veces por el tamiz del Senado, como Celia son Maya y Loretta Ortiz, estaría confirmando efectivamente muchos de las paranoias y de las especulaciones de que todo esto fue una movida para incrementar su influencia en la Corte. Por eso justo creo que es muy importante que elija a alguien de la propia carrera judicial, alguien con buena trayectoria y una trayectoria honesta, Eso es o incluso ministro. alguna figura. Yo creo que no es de esperar que el presidente elija a alguien contrario a su proyecto político, contrario ideológicamente eso no va a a su ocurrir. proyecto. Eso no lo hace ningún presidente. Pero sí alguien, y yo creo que aquí está lo importante, alguien con la suficiente trayectoria como para que lo que defienda en sus fallos sea su propia credibilidad. Su prestigio. Y su prestigio. Y no a la persona que lo puso porque le tiene que pagar el favor del puesto. Bueno, Y eso sí es muy déjenme importante. decirles que hace mucho tiempo se puso el reloj que tenemos aquí atrás en rojo, lo cual quiere decir que ya nos tenemos que ir, pero les voy a dar 30 segundos para concluir a cada quien. Yo no estoy de acuerdo con que hay que pensar en los ministros en este momento, hay que pensar en lo que pasó primero, porque puede llegar manchado el nuevo ministro bajo este proceso. No es un asunto menor, yo creo que hay que investigar y ese tema del pacto, yo quiero preguntar muchas ¿Cuál cosas. pacto? El famoso pacto del que está hablando Maite, de élites y de cúpulas, que Sí, sí. algún diálogo habrá habido para que las cosas se hayan dado como se dieron. Sí. A ver, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, ¿pactó con alguien? ¿Está en el acuerdo de que los tiempos sean así? ¿Están de acuerdo el presidente del Senado en que no se discuta causa grave? ¿Está de acuerdo el presidente de la República en que no se discuta causa grave? ¿Tú qué crees? ¿Está de acuerdo la Fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera en que ahí muera? A ver, esto no se ha acabado. Esto está empezando y debemos hacer que empiece. ¿Tú crees que hubo ese pacto? No, yo creo que sí hay diálogos. Una negociación. A ver, No. por ¿Te supuesto, parece verosímil? me parece una locura. Bueno. Me parece una locura que no haya salido el presidente de la Corte a defender a un compañero. A ver, ¿qué les espera a sus otros compañeros de la Corte? O a él mismo. O a él mismo. A ver, Híjole. no podemos dejar acéfala a la Corte y pensar que lo que pasó es un incidente menor. No estamos hablando de un policía de crucero que cometió un delito de corrupción. Aquí la impunidad toca el vértice a partir del cual la democracia estaba resolviendo sus conflictos. Y de la institución más importante es para la legalidad. No podemos que por cometer ese- definición Por eso lo que hace es... lo mancha todo. Sí. O sea, una toga manchada mancha todo el sistema. Y aquí además, A ver, en números, Maite. en la Corte creo que va a ser clave a quién se nombra en este momento, porque Sí. hace el equilibrio para cualquier controversia constitucional. Exacto. Y entonces el peso para el Ejecutivo en su terna y el peso para el Senado se vuelven claves en términos de que en el futuro, y aquí sí, cualquier sentencia de la Corte para una controversia constitucional va a depender de esa persona que sea nombrada Sí. en este momento, ¿no? Así es. Hernán, 30 segundos. Yo creo que
que lo que pasó, pues que se queden discutiendo las ONGs y los académicos. No, la política ha querido... Y la hora de opinar, la hora de opinar, es la hora de opinar. Citado en este país y hay que pensar en lo que sigue. Yo creo que lo que tiene que pasar hoy es lo más importante. ¿Por qué? Porque si nos distraemos en la discusión de qué pasó, no vamos a discutir qué perfiles queremos, cómo hay que nombrarlos, qué papel tiene que jugar el Senado. Esa discusión ahorita es mucho más relevante. Es un error enterrar este tema. Oigan, es un privilegio. Yo siempre lo digo de verdad con todos mis colaboradores, es un privilegio debatir con ustedes. Ha sido un gran debate. Me quedo frustrado porque me da ganas más de debatir. Tiempo. Sí, así es. Pero te agradezco mucho, Sabina. Maite, gracias por venir. Hernán, gracias por venir. Regresamos en un momento más.